Veremos las principales carteleras de boxeo que se llevarán a cabo en el mes de agosto. Información de la sede, peleadores, fechas de las peleas, peleas de título mundial. Este mes habrá peleas por los títulos, pluma, superligero, super welter, semipesado. Y otras peleas interesantes y de boxeadores de renombre. El sábado, 31 de agosto en Carson, California, el norteamericano Diego Pacheco se enfrentará a Maciej Sulecki de Polonia por los títulos CMB USA y OMB International en una pelea de 12 asaltos de peso supermediano. La joven promesa estadounidense de 23 años llega invicto con 21 victorias, de las cuales 17 son por la vía rápida, mientras que el polaco llega con récord de 32 victorias y 2 derrotas. El viernes, 30 de agosto en Atlanta, Estados Unidos, Brandon Adams de Estados Unidos se enfrentará al argentino Francisco Daniel Verón en una pelea de peso superwelter. El estadounidense de 34 años llega con récord de 24 victorias con 16 knockouts y 3 derrotas, mientras que el argentino de 25 años llega invicto con 14 victorias, 10 por nocaut y un empate. El sábado, 24 de agosto en la Arena Ciudad de México, Floyd Money Mayweather Jr. se enfrentará a John Gotti en una pelea de exhibición 3 asaltos de peso superwelter. Es la primera vez que Floyd pelea en México. El mismo 24 de agosto, como coestelar de la pelea de Mayweather, se enfrentan el mexicano clasificado número 1 en peso supergallo por el CMB Alan David Pecaso contra Asato Vansian de Armenia por el Campeonato Mundial versión plata del CMB. El mexicano de 24 años llega invicto con récord de 28 victorias con 16 knockouts y un empate, mientras que el armenio llega con 21 victorias, 17 por nocaut y 4 derrotas. El sábado, 24 de agosto en Manchester, Reino Unido, Jack el Gato Cateral de Gran Bretaña se enfrentará a Regis Prograis de Estados Unidos en una pelea de 12 asaltos de peso superligero. El británico de 31 años llega con récord de 29 victorias con una derrota, mientras que el estadounidense de 35 años llega con 29 victorias y 2 derrotas. Se enfrentan los clasificados número 3 y 4 de peso superligero de AMP respectivamente. El sábado, 17 de agosto en Montreal, Canadá, Christian Billy de Francia se enfrentará a Sergey Derev-Yanchenko de Ucrania en una pelea de 10 asaltos de peso supermediano. El francés de 29 años llega invicto con récord de 27 victorias con 23 knockouts, mientras que el ucraniano llega con récord de 15 victorias, de las cuales 10 fueron por nocaut con 5 derrotas. Se enfrentan los clasificados número 1 y 7 de peso supermediano del CMB respectivamente. El mismo 17 de agosto en coestelar de Nvilly, el cubano Osley Iglesias se enfrenta a Sena Akbeko de Ghana en peso supermedio. El cubano llega invicto con récord de 11 victorias con 10 knockouts, mientras que el ganés llega con 28 victorias y 3 derrotas. El sábado, 17 de agosto en Los Ángeles, Estados Unidos. El excampeón mundial Caleb Plant reaparece luego de su derrota frente a Benavides. Se enfrentará a Trevor McCombie en una pelea de 12 asaltos de peso supermediano. En duelo de estadounidenses, Plant de 32 años llega con récord de 22 victorias con 2 derrotas, mientras que Trevor llega invicto con 28 victorias y 21 knockouts. El sábado, 17 de agosto en Los Ángeles, Estados Unidos, el excampeón mundial Stephen Fulton reaparece después de ser noqueado por Inoue. Se enfrentará a Ronnie Ríos en una pelea de 12 asaltos de peso supergallo. Fulton de 30 años llega con 21 victorias y una derrota, mientras que Ríos de 34 años llega con 34 victorias y 4 derrotas. El sábado, 10 de agosto en Las Vegas, Nevada. Vergil Ortiz Jr. de Estados Unidos se enfrentará a Serhiy Boachuk de Ucrania por el título CMB interino en una pelea de 12 asaltos de peso superwelter. El estadounidense de 26 años llega invicto con 26 victorias con 21 knockouts, mientras el ucraniano tiene una derrota, pero 24 victorias con 23 knockouts, un duelo con alta probabilidad de knockout. El sábado, 10 de agosto en Albuquerque, Estados Unidos, el campeón Luis Alberto Venado López de México defenderá su cinturón ante Ángelo el Chinito Leo de Estados Unidos por el título mundial FIB en una pelea de 12 asaltos de peso pluma.
El venado llega con récord de 30 victorias con 2 derrotas mientras que el norteamericano llega con 24 victorias y una derrota. El mismo 10 de agosto como coestelar de la pelea de Venado López se enfrentan dos mexicanos invictos en peso superligero Lindolfo Delgado contra Brian Flores. Lindolfo de 29 años llega con 20 victorias con 15 knockouts y Flores de 28 años llega con 26 victorias y 15 knockouts en un duelo de invictos muy parejo. El sábado, 3 de agosto en Los Ángeles, Estados Unidos, el excampeón mundial de peso completo Andy Destroyer Ruiz Jr. se enfrentará a Jarrell Big Baby Mellor en una pelea de 10 asaltos de peso pesado. Reaparece Andy después de 2 años, llega con récord de 35 victorias y 2 derrotas mientras que Mellor llega con récord de 26 victorias y una derrota en duelo muy interesante de pesos completos. El sábado, 3 de agosto en Los Ángeles, Estados Unidos, el campeón Isaac Pitbull Cruz defenderá su título ante José El Rayo Valenzuela por el título mundial AMB en una pelea de 12 asaltos de peso superligero. Pitbull de 26 años llega con récord de 26 victorias con 18 knockouts y 2 derrotas mientras que El Rayo, número 5 en el ranking AMB, de 25 años tiene marca de 13 victorias y 2 derrotas. El sábado, 3 de agosto en Los Ángeles, Estados Unidos, David Osborne Morao de Cuba se enfrentará a Radivoje Kalajic de Bosnia por el título vacante mundial AMB, regular, en una pelea de 12 asaltos de peso semipesado. El cubano sube de categoría luego que en supermediano se le negaron las oportunidades de disputar un título mundial. Llega invicto con 10 victorias y 9 knockouts mientras que el bosnio tiene récord de 29 victorias con 2 derrotas. El sábado, 3 de agosto en Los Ángeles, Estados Unidos, turno de uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad. Terence Bud Crawford de Estados Unidos se enfrentará a Israel Madrimov de Uzbekistán por el título mundial AMB y el título vacante mundial OMB interino, en una pelea de 12 asaltos de peso super welter. Terence llega con récord de 40 victorias, 31 knockouts y sin derrotas mientras que el uzbeco también llega invicto con 10 victorias y 7 knockouts.